Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Amén. Los niños no sé si ya salieron, si no pueden ir saliendo a sus clases. Vamos abriendo la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Quien ya lo tenga me va respondiendo con un fuerte amén. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Vamos poniéndonos de pie, hermanos. Igual lo tenemos también en las pantallas. Amén. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, te damos gracias por esta mañana, darnos la oportunidad de estar aquí, Padre. Gracias por cada uno de los que nos dimos cita en este lugar, Padre. Yo sé que tú tienes un mensaje, una palabra, Padre, preparada especialmente para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, ministranos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Padre, por encima de lo que salga de mis labios, que sea hablando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, sanando, Padre, hablando, dependiendo cada una de las cosas que nosotros necesitemos, Padre. Y que por encima del tiempo que pasemos aquí en la palabra, Señor, que seas tú hablándonos y que seas tú consolándonos a cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te entregamos este tiempo especial a ti, Padre, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo en especial, cuando lo estuve leyendo, me gustó muchísimo. Incluso lo estuve leyendo en varias versiones diferentes porque me llamó mucho la atención, pero hay una versión en particular que a mí me gustó mucho cómo lo menciona, que es la Nueva Traducción Viviente. Creo que aquí hay una persona que traía esa versión, no sé si ahorita esté presente. Dice la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Lo voy a volver a leer. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El tema del día de hoy, hermanos, yo le puse por nombre: mantén tu confianza en el Señor. ¿Y por qué quise hablar precisamente de esto? ¿Por qué quise predicar precisamente de esto? Estamos viviendo tiempos muy complicados para la humanidad. Estamos viviendo el tiempo, incluso al principio el hermano Chacón nos leyó en Mateo capítulo 24, que habla precisamente de las señales antes del fin. Que en serio, hermanos, se lo recomiendo, léanlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento y analice todo lo que está sucediendo ahí. Cómo vienen las guerras, cómo vienen los rumores de guerras, cómo se han levantado gente a decir yo soy el Cristo, cómo se ha levantado gente a profetizar, a hablar en el nombre de Dios sin realmente serlo. Estamos viviendo en tiempos en que cada vez las generaciones se están degenerando más, que día tras día la maldad está aumentando en el mundo. Ahorita, si sales a las calles, es mejor visto decir soy homosexual, andar sin camiseta y andar gritando, que traer una Biblia en la mano y ir diciendo arrepiéntete que la venida del Hijo del Hombre está cercana. Es más criticado estar tú diciendo necesitas arrepentirte y necesitas conocer de Dios, que estar diciendo que
cualquier cosa que está del mundo. El mundo allá afuera está aplaudiendo la inmoralidad. Vemos ahora, tanto en redes sociales, en televisión, en programas, como todo lo que están mostrando, están precisamente haciendo eso, aplaudiendo la inmoralidad, aplaudiendo lo malo. Tú puedes hacer lo que quieras, tu vida es tu vida. Incluso desde muy pequeños, a nuestros niños en las escuelas, ya están queriéndole enseñar: tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, tú puedes decidir si quieres estar con un hombre, con una mujer, si no quieres estar con nadie, tú puedes hacer lo que sea. Y vemos cómo esta generación en especial está degenerándose cada vez más. Y ahora, la palabra de Dios dice ahí también en Mateo que a causa de todo esto, a causa de que las iglesias muchas veces están siendo presionadas, dice: el amor de muchos se enfriará. Muchas veces hemos visto cómo cada vez el amor de muchos se está enfriando. El amor ya no es importante. Un pacto de amor ya no es para toda la vida. Ya incluso desde el momento que te casan dicen: tú ya te puedes divorciar, ya no hay problema. Ya es más difícil encontrar un matrimonio que dure para toda la vida que encontrar un matrimonio que haya fracasado y que se haya vuelto a casar. Es más, si nos ponemos a pensar, les aseguro que batallarían más para encontrar a una persona que toda su vida vivió con la misma persona, a encontrar a alguien que sabes que ha ido por varios matrimonios. Y es por lo mismo que el amor de muchos se está enfriando, tanto en lo secular, pero también el amor de muchos en nuestras iglesias se está enfriando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y déjenme decirles algo, hermanos: vienen tiempos aún peores. Vienen situaciones mucho más complicadas. Mateo 24 nos habla de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de situaciones muy complicadas. Y son situaciones que nos va a tocar vivir, son situaciones que nos va a tocar ver. Justamente hace algunos días ocurrió un temblor allá en Medio Oriente, en Turquía, de 7.8 grados. Que hasta ahorita no han determinado cuántas personas han fallecido, pero se dice que van alrededor de 33,000 personas muertas. Son momentos demasiado difíciles. Y el mundo, en vez de estar concentrado en eso, está concentrado en otras cosas. Nosotros como iglesia, en vez de estar atentos a ese tipo de señales, estamos ocupados en otras cosas. Vivir en tiempos como estos son tiempos muy complicados, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor. Necesitamos aprender a mantener nuestra confianza en el Señor, sobre todo ahora que se aproximan tiempos más difíciles. El día de hoy, hermanos, analizaremos a la luz de las Escrituras 4 principios que nos ayudarán a mantener la confianza en el Señor. Este versículo que acabamos de leer de Proverbios, hermanos, nos habla: confía en el Señor con todo tu corazón. Ahora, es una frase que es bien fácil. Dice: Señor, en ti está mi confianza. Señor, yo confío en ti. Pero quiero preguntarte una cosa. Quiero que por un momento cierres tus ojos, hermano, ahí donde estás. Y quiero que te preguntes: cuando estoy pasando por momentos difíciles, cuando me tocó pasar por ese tiempo de enfermedad, cuando pasé por esa pérdida de un ser querido, cuando pasé por esa situación de dolor, de tristeza, de angustia, de ansiedad, cuando pasé por ese momento en donde ya no encontraba la salida, ¿qué fue o quién fue la primera persona a la que recurrí? ¿Fue un médico? ¿Fue un banco? ¿Fue mi jefe? ¿Fue un familiar? ¿O fue Dios? Muchas veces, hermanos, pueden abrir sus ojos. Decir, cuando estamos pasando tiempos buenos, decir, confiamos en el Señor, es demasiado fácil. Cuando es tiempo de bonanza, cuando todo está yendo bien, es bien fácil levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, porque me está yendo bien,
porque tengo un buen trabajo, porque estoy todo bien con mi familia, porque tengo salud, porque tengo dinero, porque tengo un lugar en donde reposar mi cabeza, porque tengo un hogar. Pero cuando están pasando momentos difíciles, muchas veces lo primero que ocurre es que nos olvidamos del Señor. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos de pensar fríamente en quién estamos depositando nuestra confianza. Si es en el Señor, sigue así, sigue adelante. Pero si es en alguien más, necesitamos recapacitar. Hay 2 versículos en la Biblia, hermanos, que a mí me llaman mucho la atención y me gustaría que vayamos buscando. Unos me apoyan a buscar el Salmo capítulo 1 y otros apóyenme a buscar Jeremías capítulo 17. Si quieren, los del lado izquierdo, aquí por donde está mi hermana, ayúdenme a buscar Salmos capítulo 1 y los de este lado ayúdenme a encontrar Jeremías capítulo 17. Salmo capítulo 1, versículo 1. Jeremías capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 7. Ok, en un momento lo leemos, hermanos. Ahora, si me lo puedes ir también poniendo en las pantallas, te lo agradecería mucho, Alex. Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien que me apoye a leerlo de este lado? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Hasta el versículo 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Primero vamos entendiendo. El libro de Salmos, en su mayoría, la mayoría de los salmos, fueron escritos por David. Fueron escritas por un hombre que era una persona muy sabia, era una persona muy inteligente, que le tocó pasar por momentos y situaciones demasiado complicados. Ahora, podía el libro de Salmos o los salmos, podían empezar con cualquier otro salmos, pero a mí me llama mucho la atención como lo primero que inicia el salmista David diciendo es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. O sea, bienaventurado el varón que verdaderamente está escuchando, y el versículo 2 nos habla, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ok, aquí vemos algo muy especial. Estos 2 versículos nos hablan de 2 cosas. El uno nos dice, bienaventurado el que no estuvo en consejo de malos, el que no estuvo escuchando consejos de personas incorrectas, el que no estuvo escuchando palabras de personas incorrectas, que no se estuvo juntando con pecadores, que no estuvo en silla de escarnecedores. Aquí básicamente, o resumiendo, bienaventurado el varón que no está escuchando los consejos de personas incorrectas, que no se está juntando con personas incorrectas. Continúa diciendo ahí el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí vemos algo bien importante. El salmista David lo primero que nos quería decir es: no estés escuchando consejos de otras personas, sino donde en la ley de Jehová vas a encontrar ese consejo. Y luego el versículo 3 nos inicia diciendo, déjenme nomás localizarlo, versículo 3, será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Será como el árbol plantado. Cuando verdaderamente estamos recibiendo consejo, ayuda de la persona correcta. ¿Cuál es la persona correcta? Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Vas a ver cómo vas a empezar a crecer, te vas a comenzar a fortalecer, vas a comenzar a desarrollarte. Aquí vemos, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Ahora, ¿por qué son tan parecidos? ¿Por qué me llaman tanto la atención estos 2 versículos? Si alguien tiene el Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, que me apoya a leerlos. Bendito el varón que confía en Jehová y
cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muy bien, gracias, hermana. Si se fijan, el versículo 8 de Jeremías 17 y el versículo 3 del Salmo capítulo 1 son muy parecidos, del Salmo 1, perdón, son muy parecidos. Incluso les podría decir, son básicamente lo mismo. El versículo 8 de Jeremías dice, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Hasta aquí, bien parecido. Y luego dice que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero aquí lo que me llama la atención, que pareciera que son cosas muy distintas, pero el versículo 7 también a mí me llama mucho la atención, cómo se parecen mucho a los primeros dos versículos de Salmo 1. ¿Por qué? Porque en los primeros dos versículos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y Jeremías inicia diciendo, bendito el varón que confía en el Señor. Aquí vemos dos frases que parecen distintas, pero déjame decirte algo, no son tan distintas. Porque aquí vemos cómo el salmista dice, ten cuidado, quiénes son tus amistades, ten cuidado quién te está aconsejando, ten cuidado, a quién estás escuchando. Y aquí vemos cómo Jeremías le está diciendo, bienaventurado el varón que confía en el Señor. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando aprendemos a saber en quién depositar nuestra confianza, hermanos, no hay un problema tan grande. No hay situación tan difícil, no hay momento tan triste que no podamos superar, porque vamos a estar de la mano de aquel que nos va a sacar de esa situación. Vamos a estar de la mano de aquel que nos va a hacer salir de aquel problema. Aquí cuando Jeremías decía, bienaventurado el varón que confía en el Señor, es algo que debemos de nosotros decir, necesitamos confiar en el Señor. ¿Qué nos va a traer el confiar en el Señor? Volvemos de nuevo al versículo 3 del Salmo 1 o a Jeremías capítulo 17 versículo 8. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y hay otras frases que traía en el versículo de Jeremías, y dará su fruto a su tiempo, no se fatigará. Cuando estamos depositando nuestra confianza en el Señor, vas a ver cómo no hay problemas difíciles. A lo mejor vas a pasar por situaciones difíciles, problemas, tristeza, porque es algo por lo que todos pasamos, pero te darás cuenta cómo rápidamente en el Señor vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Vas a darte cuenta cómo en el Señor vas a encontrar rápidamente eso que te va a hacer levantarte y decir, ok, puedo salir adelante. Hace pues ya arribita de 2 semanas, hermanos, ustedes saben que operaron a la pastora. Y a lo mejor, pues para algunos de ustedes que ya les ha tocado pasar por eso, pues dicen, ok, es una cirugía, a lo mejor no es algo tan complicado. Justo en esos días me tocó, preparamos a la pastora justo ese día, entró ahí al área donde lo están preparando, donde pues se visten, se ponen su bata, se alistan pues para lo que es la cirugía, y hasta ese momento pues estuvimos juntos. Y luego de repente pues ya se acercó ahí el médico, las personas que se los iban a llevar ya para el área de quirófanos. Y recuerdo cómo pues me dijeron, no, pues bueno, va a pasar ahí a la sala de esperas, va pues a esperar a su momento, y pues cualquier situación se va a acercar ahí el médico con ustedes. Yo dije, no, pues no hay problema, yo iba preparado pues mentalmente para todo esto. Justamente cuando salí, estaba una señora ahí en la esquina, y en serio, hermanos, dirán que a lo mejor estoy exagerando un poco, pero no fue así. Se acerca a la señora y luego dice, ¿a poco van a operar a su esposa? Me dice. Le digo, sí, la van a operar. ¿Y de qué la van a operar? Yo, no, pues la van a operar de la vesícula.
dijo, uy, esa operación es bien difícil, es bien complicada, a mí me tocó pasar por esa operación, duré más de 8 horas en el quirófano y no sé qué tanto, y yo, en ese momento fueron palabras que taladraron mi cerebro, que a lo mejor yo decía, bueno, la situación en que viene Erika es completamente distinta, a lo mejor ella estaba, pues ahora sí que ella no tenía ni siquiera síntomas todavía, sino que estaba, a pesar de que tenía la piedra, pues no estaba tan desarrollada, pero eso entró en mi cerebro, y luego yo simplemente lo que hice fue, pues ignorar el resto del tiempo allá a la señora, me senté yo en mi lugar, me puse mis audífonos y comencé a escuchar música de adoración, pero era algo que seguía taladrando mi mente, que seguía taladrando mi corazón. Oye, ¿y si pasa algo malo en el quirófano? Oye, ¿y qué tal si por algún error? ¿Qué tal si esto? Y luego pareciera chiste, hermanos, pero cuando están momentos así, de repente las redes sociales son bien lindas, de que dice, oye, ¿sabes cuánta gente muere en un quirófano? O cosas así, ya saben. Y incluso llegó al punto que dije, nada, ya no les voy a hacer caso a los celulares, nomás seguí escuchando música. Y llegó un punto que pasaron las horas, pasaron 2 horas que decían que era una operación que duraba 40 minutos y no sabía absolutamente nada de ella. Preguntaba, tengo una amiga que trabaja ahí en el hospital, intentó conseguir información, no le podían dar información y yo me puse nervioso. Me tocó ver que salió de repente uno que pues yo pensaba que era cirujano o algo así, pues traía todavía ropa de cirugía, salió para allá, se metió en una oficina, no sé qué dijo, yo nomás miraba pasar gente y decía, ¿qué tanto estará pasando allá adentro? No sé, si a lo mejor él venía otra cosa, o a lo mejor ni siquiera era cirujano, pero pasaba el tiempo y poco a poco yo me iba dando cuenta cómo venía mi corazón y recordaba esas palabras que al principio dijo la señora, y yo así como que, ay, ¿qué tal si sucede algo? Y llegó un punto que en serio, hermanos, estaba muy nervioso, estaba yo así como que ya pasó mucho tiempo, ya pasaron más de 2 horas, no he sabido nada, preguntas, nadie te da información, a lo mejor pues la hermana entenderá que a ella le tocó estar arribita de 6 horas, ¿verdad, hermana? A lo mejor Jerry, que también hace unos meses le tocó ir con la hermana, entenderán un poco a lo mejor de la situación que estaba sintiendo. Y recuerdo que llegó un momento en que dije, no, Señor, a lo mejor empecé a sentirme tan mal y dije, ya sé. Y empezó a sonar una canción, que de hecho si me apoyas, Alex, es la que voy a usar para la administración. Empezó a sonar esta canción, si me la pones poquito de fondo, y yo empecé a escucharla, y esa canción dice, en ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón. Y yo veía cómo estaba la situación ahí, yo veía así. Pero cuando empecé a escuchar esta canción, cada vez me empecé a sentir más tranquilo. Cada vez empecé a decir, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Repetí esta canción alrededor de 3 o 4 veces. Y de repente ya se acerca ahí un joven, traía bata de médico y me dice, ¿usted es el familiar de Erika? Y yo, sí. No, pues la operación salió muy bien, todo está muy bien, en una hora aproximadamente le van a hablar, porque ella ya está ahorita en recuperación, se está recuperando de la anestesia y pues ya la van a pasar allá al cuarto para que pueda estar con él. Y yo recordaba esos momentos de ansiedad, y ahora que estaba preparando el sermón yo decía, ¿por qué, aunque yo sabía que iba a estar bien, aunque yo tenía esa certeza, porque muchas veces viene el miedo, el temor a tocar en nuestro corazón? Yo sabía que iba a salir bien, yo tenía plena confianza de que iba a salir bien, yo sabía que todo iba a salir correcto, pero aún así viene el miedo, la preocupación, y nos hace olvidarnos de todo eso. Yo sé que a lo mejor esa persona que estaba ahí a mi lado no lo hizo con mala intención, pero esas palabras que dijo taladraron mi mente y me hicieron sentir demasiado mal con el paso del tiempo. Muchas veces, hermanos, cuando comenzamos o permitimos, si puedes bajar la música, cuando permitimos y prestamos oídos a las personas incorrectas, muchas veces nuestra paz o nuestra tranquilidad se puede ir. Pero necesitamos aprender a confiar en el Señor, aprender a depositar nuestra confianza en el Señor y no en lo que dice el mundo. Yo sabía que me decía el Señor, yo sabía que el Señor me decía, tranquilo, todo va a estar bien,
pero con las palabras que ella me dijo, yo estuve intranquilo, impaciente. Pasaron 2 horas que fueron muy complicadas, cuando en realidad todo estaba bien. Cuando aprendemos, hermanos, a escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, te vas a dar cuenta cómo no hay situación difícil, porque tú sabes, estoy confiando en el Señor. Recuerdo las palabras de Job. A Job fue una persona que le tocó pasar la pérdida de todo lo que se imagina. Le tocó perder, ahora sí que todo su dinero, le tocó perder todos sus bienes, le tocó perder a toda su familia, le tocó perder su salud. Imagínense que es una persona que dices de un momento a otro, de repente pasa la peor situación de su vida, pierde absolutamente todo, se queda sin nada. Y aquí vemos algo bien importante. Los amigos de Job le decían, pero ya, ¿por qué te está pasando tan difícil? Ya de perdido, quédate con Dios. Y veíamos cómo Job, que estaba plenamente confiando en el Señor, que estaba plenamente consciente de que Dios estaba trabajando en su vida, decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de que estaba pasando por la situación más difícil, él decía, mi confianza está en el Señor. A pesar de que estaba pasando por la enfermedad más difícil, él decía, mi confianza está en el Señor. A pesar de que había perdido familiares, había perdido a gente cercana, él seguía diciendo, mi confianza está en el Señor. Así es como nosotros debemos de confiar, hermanos. De esa manera, confiar plenamente en el Señor y estar seguro de que aunque estemos pasando por dolor, por tristeza, por hambre, por necesidad, por enfermedad, estar plenamente confiado de que Dios tiene el control de eso que está pasando. El segundo punto que quiero decirles, hermanos, es que no debemos depender de nuestro propio entendimiento. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces, creemos que nosotros lo sabemos todo. Muchas veces pensamos que no necesitamos ayuda de nadie. Yo puedo, yo tengo la capacidad, yo tengo el conocimiento, yo tengo los medios, yo tengo las posibilidades económicas, yo no necesito ayuda de nadie. Y creemos que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos logrado, es por nosotros mismos. Ah, sí, es que yo tengo un gran trabajo por mi conocimiento. Sí, yo tengo esto porque yo soy una persona muy capacitada. Yo tengo gran dinero porque yo he trabajado y yo he tenido esto. Y muchas veces pensamos que todo es por nosotros mismos. Y déjame decirte que no, hermanos. No. Todo lo que tenemos debemos de entender que es gracias a que Dios nos lo está dando. Y también entender que por nuestra propia cuenta nada podríamos hacer, que por nuestra propia cuenta nada podríamos lograr, sino que todo lo que tenemos es gracias al que el favor de Dios está ayudándonos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Muchas veces, más de las que quisiéramos, ocurre que llegamos al punto de pensar, yo ya no necesito de Dios. Y tal vez no lo decimos, o tal vez incluso nuestra mente no se da cuenta, pero nos damos cuenta como, bueno, pues yo ya no necesito darle gracias a Dios porque me permite trabajar. Yo ya no necesito darle gracias a Dios, yo puedo solo. Yo puedo salir y yo puedo salir adelante. Si Dios no me ayuda, no hay problema. Y les digo, muchas veces no es algo que mencionamos como tal, o a lo mejor no pasa con nuestra mente, pero a través de nuestras acciones sí lo demostramos. A través de nuestra manera de ser, si decimos, ¿sabes qué? Pues yo soy, ahora sí que como dicen Juan Camané, yo las puedo de todas. Y no, debemos entender que no podemos lograr nada con nosotros mismos. Y ahora, este versículo, el de Proverbios, nos habla con nuestro propio entendimiento. Porque es muy importante esto, hermanos. Muchas veces hacer las cosas a lo mejor es fácil, pero muchas veces entender el por qué están pasando las cosas, ahí es cuando se empieza a tornar complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces decir, si necesito conseguir dinero, pues como dicen, voy, hago algún trabajo o algo así, pues ya vemos la manera de conseguirlo. Pero muchas veces entender
el por qué están sucediendo las cosas es lo que se está haciendo un poco complicado. Quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios 3, versículo 4. ¿Me ayuda, hermana Dalia, a leerlo? Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Hasta el 6, por favor. Para con Dios, y no que seamos competentes con nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien. La versión que yo traigo es la Nueva Versión Internacional. Dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, pues nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. En Él, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El versículo 5 es el que más me gusta aquí. Dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Y aquí esto es bien importante, hermanos, entenderlo, porque muchas veces sí llegamos al punto de pensar: todo lo que he logrado, lo he logrado por mi propia cuenta, nadie me ha ayudado. Pero no entendemos que nuestra capacidad y lo que hacemos, lo hacemos gracias al que tenemos y contamos con el favor de Dios. No somos competentes con nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque llega al punto en que si nosotros creemos que somos buenos por nosotros mismos, llega al punto en que la soberbia comienza a hacernos sentir: pues yo entonces ya no necesito orar tanto, yo ya no necesito leer tanto la Biblia, yo ya no necesito ayunar, orar, porque de todo yo ya me sé, yo ya sé cuál es la sana doctrina, yo ya sé qué dicen las Sagradas Escrituras, ya no necesito saber más porque lo sé todo. Y nos comenzamos a llenar de esa soberbia. Y déjame decirte que no, hermanos. Día con día debemos de buscar, debemos aprender y debemos de decirle: Señor, háblame a través de tu palabra, háblame a través de las Escrituras. Señor, háblame a través de este tiempo de oración, háblame a través de este tiempo de alabanza. Señor, háblame en ese tiempo de intercesión. Y vas a darte cuenta cómo el Señor, en lugar de que tú piensas que lo sabes todo, Dios te va a ir sorprendiendo día con día, te va a ir dando ese nuevo conocimiento, te va a ir abriendo tu entendimiento a cosas buenas, y te vas a ir dando cuenta cómo verdaderamente lo que sabías no tiene nada que ver. Hay una frase que no sé si realmente la dijo él, pero siempre han dicho que lo dijo él, que dice Albert Einstein, que una vez dijo él: entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada. A ver, ¿cómo está eso? Entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Y escuché una vez otra frase que decía: la gente que piensa que lo sabe todo es la gente más ignorante. Bien parecida a la de Albert Einstein, pero un poco contrario. Muchas veces, hermanos, cuando llegamos al punto de pensar: yo ya sé hacer las cosas, es justamente ese momento cuando arruinas todo y dejas de aprender. Pero cuando siempre vienes con esa humildad de decir: Señor, quiero que me sorprendas, quiero que me hagas aprender cosas nuevas, quiero que me hagas saber cosas nuevas, te darás cuenta como día con día el Señor te va a ir enseñando cosas nuevas, el Señor te va a ir mostrando cosas nuevas, te va a ir enseñando cosas nuevas. Pero necesitamos entrar con esa humildad de decir: yo ya no lo sé todo, sino: Señor, ¿qué me quieres decir tú? Señor, a lo mejor voy a leer un versículo que me sé de memoria, pero bueno, Señor, háblame a través de ese versículo, y te darás cuenta cómo, aunque lo has leído 1,000,000 de veces, en esa ocasión Dios te va a hablar de una manera distinta, te va a mostrar algo diferente, te va a hablar de una manera distinta ahí en su palabra.
Cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando permitimos que Dios hable, te darás cuenta como día con día te vas sorprendiendo la cantidad de cosas que hay aquí en las Escrituras. Te sorprende la cantidad de información que Dios nos habla a través de sus Escrituras, que a lo mejor la habías leído muchas veces, pero que dices, ay, en esta ocasión lo entendí de una manera completamente distinta. No debemos depender de nuestro propio entendimiento. Continuaba diciendo el Proverbios capítulo 3 versículo 5, debemos buscar la voluntad de Dios. Esto es bien importante, hermanos, buscar la voluntad de Dios, porque muchas veces entendemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la seguimos. Muchas veces estamos conscientes de cuál es el verdadero camino, de qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces no comenzamos a caminar hacia ese camino. Sabemos lo que Dios nos está diciendo, pero muchas veces no queremos comenzar a actuar conforme a lo que Dios nos está mandando. Es bien fácil decir, yo ya conozco las Escrituras, es bien fácil decir, Señor, en ti voy a confiar, es bien fácil decir, la palabra de Dios dice esto, o esto, o esto. Pero verdaderamente comenzar a actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice, ahí es cuando empieza lo complicado. Hay un personaje de la Biblia que ya ustedes saben que me gusta mucho, que es Josué. Cuando Dios le habla a Josué, en el capítulo 1, versículo 8, creo, que le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y hasta ahí dices, va, está bien, hasta ahí se lo puedes memorizar. Pero termina ese versículo diciéndole, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no simplemente lo leas, no simplemente lo memorices, no simplemente lo estudies, sino que eso que estás emprendiendo, guárdalo en tu corazón y comienza a actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Saber la Biblia, hermanos, es fácil. Conocer versículos de memoria es muy fácil. Pero comenzar a actuar conforme a la que la palabra de Dios dice, ahí es cuando comienza lo difícil. Comenzar a hacer lo que la Biblia nos dice, ahí es cuando ya dices, Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen con este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Aquí nos habla precisamente de que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si no estamos actuando conforme a lo que su palabra nos está diciendo? ¿Cómo podemos verdaderamente ser ese sacrificio santo, agradable a Dios, si con nuestras acciones no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice? Si no nos estamos dejando manipular por Dios, si no nos estamos dejando mover por Dios. Déjame decirte, hermanos, que necesitamos aprender a caminar conforme a lo que Dios nos está mandando, conforme a lo que Dios nos está diciendo. Les decía, aprender la Biblia es fácil. Saberte versículos de memoria es fácil. Es más, desde que yo tenía como 10 años, yo me acuerdo que me sabía muchísimos versículos de memoria, que hasta el día de hoy de repente me sorprendo que digo, caray, ese versículo yo me lo sabía y no sabía. Desde pequeño me lo sé, pero muchas veces te lo sabes como simple repetición, pero verdaderamente no captas lo que verdaderamente quería decir. Cuando yo fui creciendo me di cuenta de muchos de esos versículos que yo los leía de niño, yo me los memorizaba de niño, pero que verdaderamente no lo comprendía. Había un versículo que a mí ese me da muchísima risa, pero desde muy niño yo me sabía un versículo de cuando Pedro niega a Jesús,
que Jesús le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Es bien simple el versículo, yo me lo sabía desde niño y siempre, y esto me da mucha risa y lo he puesto de ejemplo un par de veces, siempre yo me preguntaba de niño: ¿qué significará la palabra me negar? Yo decía: no, pues ese verbo no lo conozco, ¿qué es me negar? Porque yo me lo sabía simplemente por repetición. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Dije: no, pues quién sabe qué será. Se escucha como que estaba rezongando mucho o algo así. ¿Por qué? Porque no lo aprendíamos simplemente así. Y así muchas veces pasa el conocimiento. No lo sabemos de memoria, lo repetimos, lo decimos, pero verdaderamente no lo estamos haciendo viva la palabra en nosotros. No le estamos permitiendo a la palabra de Dios que nos cambie, que nos transforme. No estamos actuando conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí Romanos nos dice: no te conformes con este siglo. El mundo en el que estamos viviendo, y volvemos de nuevo al principio, está viviendo en una época de degeneración, en una época en que cada vez se están alejando más de Dios, en una época en que cada vez se están olvidando más de la doctrina de Cristo. El mundo allá afuera cada vez te está buscando alejar lo más posible de Dios. Hasta el punto de que ahorita, si te pones a investigar por 2 minutos ahí en internet, te darás cuenta cómo existen muchas creencias, existen muchas ideologías, existen muchas cosas que te van a hacer perder muchísimo tiempo ahí, y cosas que lo único que hacen es alejarte de Dios. Pero necesitamos aprender a no conformarnos con este siglo, a no conformarnos con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo, sino a que presentemos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese sacrificio en con que le digamos: Señor, sé que verdaderamente me mantengo bien porque estoy actuando conforme a lo que la palabra de Dios dice. Sé que me estoy manteniendo santo porque en ti me estoy santificando, en ti estoy encontrando esa santidad. Sé que estoy encontrándome agradable a ti porque te estoy buscando constantemente en tu presencia. Y entonces, hermanos, así vamos a ser transformados y renovados por su palabra. Termina este fragmento de la Escritura diciendo: para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entendemos y comenzamos a actuar conforme Dios nos está mandando, vas notando cómo cada vez dices: Señor, verdaderamente tú me estabas llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. A lo mejor yo no lo entendía, a lo mejor en su momento no comprendía, pero mira, tú me hiciste pasar por esta situación porque tú querías que comprendiera esto y que desarrollara esto en mí. Tú me hiciste pasar por un momento de tristeza porque tú me querías enseñar que en ti podía encontrar esa paz. Tú me hiciste pasar por ese momento de enfermedad porque tú me querías enseñar que tú eres mi Señor sanador. Tú me hiciste pasar por ese momento de dificultad económica porque tú me querías enseñar que tú eras ese Dios proveedor. Tú me hiciste pasar por ese momento de angustia porque tú me querías enseñar que eres tú quien levanta mi cabeza, unge mi cabeza con aceite y me haces salir de todo problema y de toda situación. El Señor muchas veces permite que pasemos por momentos difíciles, pero no es porque quiere que los pasemos, sino que es porque quiere que entendamos y que desarrollemos algo nuevo en nuestra vida. Por eso es que debemos de entender la voluntad de Dios y tratar de seguir esa voluntad de Dios. Y por último, hermanos, la cuarta, debemos permitir que Dios guíe nuestro caminar. Y esto es bien importante. Me gustaría que vamos al Salmo 119, 105. Es un versículo muy conocido. Permitir que Dios guíe nuestro caminar. Muchas veces, hermanos, Salmo 119, 105, nos va a tocar caminar por lugares donde no conocemos. Nos va a tocar pasar por momentos o situaciones que no vamos a saber qué hacer o cómo actuar. Yo lo veo como esto. ¿Alguna vez algunos han utilizado la aplicación de Google Maps cuando están en alguna ciudad que a lo mejor no conocen?
Muchas veces, hermanos, estás en un lugar que ni siquiera sabes cómo llegar, cómo moverte, pero tenemos esta aplicación que tú dices, ok, quiero ir a tal lugar, le pones el lugar y pues ahora con la tecnología te va diciendo, no, pues tienes que caminar tanto o tienes que conducir tanto tiempo, das vuelta a la derecha, sigues adelante y ya vas a llegar a tu destino. Muchas veces, imagínense que yo diga, no, pues yo voy a llegar como yo pueda. Estoy en una ciudad que ni siquiera conozco, es más, se las pongo más complicado. Estoy en un país que ni siquiera se habla un idioma que yo sé hablar. ¿Cómo voy a llegar a ese lugar? Si solamente tengo el celular que me está guiando. Si yo quiero comenzar a actuar y quiero comenzar a caminar por donde yo creo que voy a llegar, lo más probable es que no lleguemos al destino donde queremos. Pero cuando decimos, ok, me voy a dejar guiar por este aparatito, vas a darte cuenta cómo te va a decir, ok, sigue aquí adelante, vas a dar vuelta a la derecha, sigues adelante y ya vas a llegar a tu lugar que está ahí al lado izquierdo. Ok, y llegas. A mí me ha tocado a veces que digo, no, pues no sé ni siquiera dónde es, pero bueno, vamos. Cuando fuimos la última vez a Chiapas, recuerdo que a lo mejor China se va a reír de nosotros, pero de repente era de que, oye, necesitamos ir a una ferretería o algo así, pero ¿dónde? No, pues ni siquiera conocemos aquí. Y ahí iba yo con el celular, le ponía, ok, tengo que darle tantas cuadras para acá, tanto así, ok, pum, íbamos y llegábamos. Hasta de repente los hermanos, me acuerdo que iban ahí con nosotros y decían, oye, esta parece que conoces. Y yo, pues no conozco, pero pues de perdido le hago caso al celular, que él me dice, dale para acá, dale para allá, y llego hasta el lugar correcto. Muchas veces, hermanos, Dios nos está diciendo, hey, necesitas ir por este camino. Y nosotros pensamos, no, pero yo conozco un camino mucho mejor. No, es que aquí necesitas dar vuelta a la derecha. No, pero no ves que esta autopista está mejor, está limpia. Mira, si le doy aquí derecho voy a llegar. Y muchas veces, hermanos, nos pasan situaciones difíciles porque nosotros queremos buscar un camino que nosotros pensamos que es el correcto. Y queremos hacer y caminar por ese camino por donde nosotros pensamos que vamos a llegar. Y te das cuenta que no, te vas a terminar perdiendo. Pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, a creer que Él nos está guiando por el camino correcto, vas a darte cuenta cómo vas a llegar a tu destino y vas a llegar bien. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es precisamente como ese GPS que tenemos, que nos va diciendo, debes actuar así, debes ir por este camino, debes hacer esto y vas a ver cómo vas a llegar a ese destino. Y sí, a lo mejor tú puedes decir, yo puedo actuar como quiera, yo puedo ir por el camino que quiera. No, pero es esto. Muchas veces, hermanos, me ha tocado conocer a personas que analizan la Biblia, ahora sí como que pensando como si fuera un abogado, diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, yo puedo estar escuchando música del mundo. Ah, sí, mira, aquí me dice, todo me es lícito. A ver, yo puedo estar tomando los fines de semana nomás una cervecita, ¿para qué eso? Ah, no, es que mire, incluso hasta Jesús convertía el agua en vino. Y comienzan a decir, no, yo voy a empezar a hacer mi propio camino porque creo que este es el camino correcto. Déjame decirte que no, hermano. Necesitas entender cuál es el camino por el que Dios te está mandando. Y a lo mejor Dios permite que hagas todo eso, pero déjame decirte que ese no es el camino correcto. A lo mejor Dios va a permitir que hagas eso, pero no es el camino correcto. Debemos de aprender a identificar el camino por el que Dios nos está mandando. Y la mejor manera de saberlo identificar es conocer lo que el Señor quiere para nosotros. Conocer lo que Dios está hablando para nosotros. Conocer lo que Dios nos está diciendo. Y ahí te vas a dar cuenta cómo dices, ok, el Señor quiere que vaya por este camino, quiere que tome esta decisión, quiere que me mueva conforme a esto que me está diciendo. Y no solo eso, sino que te vas a dar cuenta como, Señor, a pesar de que no lo entendía, ahora comprendo por qué tú me hiciste pasar por esta situación. Señor, aunque no lo comprendía, ahora entiendo por qué tú me hiciste tomar esta decisión. ¿Por qué me hiciste actuar de esta manera? ¿Por qué me dijiste que este era el camino correcto? Pero necesitamos aprender a dar ese paso de fe, como cuando vamos dejándonos guiar por el celular, de que dice, da vuelta a la derecha. No le vamos a decir, ay no, yo me quiero ir por otro camino.
sino que obedeces, vas hacia donde Él te dice y llegas al punto donde te está mandando. Lo mismo es con Dios. Dios es ese GPS. Aquí lo dice el salmista, es esa lámpara que alumbra nuestros pies, es esa lámpara que alumbra nuestro caminar y que nos va a llevar por el camino y por el sendero correcto. Me gustaría que te pongas de pie, hermano. Muchas veces, hermanos, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos actuar como nosotros pensamos que está bien. Muchas veces pensamos que no necesitamos ayuda de nadie, que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Pensamos que no necesito buscar la voluntad de Dios porque yo ya sé qué quiero para mi vida, yo ya sé qué es lo correcto. Pensamos que yo ya conozco el camino, yo ya sé lo que tengo que actuar. Muchas veces pensamos que por nosotros mismos podemos alcanzar y lograr lo que nosotros queramos. Pero déjame decirte, hermanos, debemos aprender a confiar en el Señor. A lo mejor vas a estar pasando por tristeza, por dolor, por necesidad, por angustia. Y déjame decirte que necesitas confiar en el Señor. Ya no busques la respuesta en otro lugar. Ya no busques la respuesta con alguien más. Ya no vayas con otro médico, ya no vayas con otro abogado, ya no pidas una segunda opinión, sin antes haber pedido la opinión más importante, que es la de Dios. Me gustaría que esta tarde, yo no sé por lo que puedan estar pasando, pero si tal vez has sentido que has perdido esa confianza en el Señor, si tal vez has sentido que la angustia, la necesidad, el dolor, la tristeza, la enfermedad te han hecho dudar, si has sentido que tal vez todo en tu mundo se está viniendo abajo, quiero que el día de hoy entiendas que Dios te está diciendo: confía en mí, confía y yo te voy a sacar adelante, confía y esa enfermedad se va a terminar, confía y vas a ver cómo vas a salir de ese problema, confía. Y quiero que ahí en el lugar en donde estás comiences a decirle al Señor: Señor, quiero depositar mi confianza en ti, Señor. Tal vez estoy pasando por dolor, por angustia, por necesidad, por enfermedad, por tristeza. No lo sé, tú ponle el nombre que tú necesites y dile: Señor, ayúdame.